Olá, como estão? Hoje estaremos falando de lo que Deus mais ama e é sua igreja. La ama tanto que morreu por aí na cruz, acuérdate. A igreja não é um templo, você não confunda a igreja com um local de reunião. A igreja de Cristo somos nós. Essa é a igreja. E somos imperfectos, então não podemos esperar que haya alguma igreja perfeita no mundo, porque a igreja está formada por pessoas e as pessoas são imperfeitas. Sin embargo, Cristo la ama e Cristo nos ama. O tema de hoje é a glória de la igreja. Curiosamente, Cristo funda sua igreja no en el entorno de Jerusalém. Lleva su grupo a Cesarea de Filipo e chegando allá era uma cidade que tinha 385 templos. Ou seja, podia adorar um Deus pagano por dia e sobrava todavia. Aí fundou a igreja e Cristo hace duas perguntas muito pontuais. Pergunta a seu grupo de 2 discípulos, quem dizem eles que sou eu? O sea, qual é a percepção do mundo sobre mim? É a pergunta de Cristo. Ele dijeron, alguns dizem que eres Elías ressuscitado, Juan Bautista que regresó de la muerte. E Cristo então agarra lo general e aterriza em lo mais íntimo, o grupo, porque iba a usar esse grupo para conquistar o mundo. E diz, e vocês, que pensam de mim? Quem sou eu para vocês? A resposta é muito directa, não? Tu eres o Senhor, o Salvador, o Hijo de Deus. E então Pedro, com essa declaração, senta as bases para a crença na igreja e no Deus da igreja. Tanto é assim que Cristo menciona sobre essa roca edificaré mi iglesia e as portas del infierno, del Hades, não prevalecerán em contra de ella. Lo curioso aqui é que alguns intentam transformar essa roca em Pedro. Não, Pedro é Petras, significa pedra pequena. Não é o mesmo na pedra pequena que na roca gigantesca, pero Cristo disse que sobre a afirmação de Pedro, essa é a roca, sobre a afirmação de Pedro, a igreja seria construída e nada la poderia derrumbar. É exatamente o que estamos vendo hoje. A roca aí não é Pedro, é a afirmação de Pedro. Bueno, com isto em mente, vamos começar a ver a glória da igreja. Empezamos com isso. Não há nada mais noble, maravilhoso, sorprendente que a obra de Deus em e através de sua igreja. A igreja não é uma outra instituição do mundo. É a instituição de Deus para servir a los demás a través del tempo. É um honor participar en la obra eterna de la iglesia. E los siervos devem e devemos estar convencidos dessa realidade. A igreja é para servir, não para que sirvam a la igreja. O melhor lugar para essa realidade, para ver essa realidade, é o livro de Hechos de los Apóstolos. Aí menciona como começou a igreja primitiva, como decimos, porque a pessoa pensa em primitiva e pensa em cavernícola, não? A igreja primitiva, não, a primeira igreja. A primeira igreja. Muitos tratam Hechos, o livro de los Hechos, como se fosse uma descrição de como ser igreja. Aunque há muita eclesiologia prática nesse livro, esse não é o enfoque principal aí. Em lugar de um livro sobre o que a igreja hace, Hechos é um livro sobre o que a igreja é. Essa é a diferença. E se me está vendo nesse momento, e aproveito a ocasião para aclarar isso, se me estás vendo e não te congregas em nenhuma igreja evangélica, busca uma. Busca uma mais cercana a tu casa, por favor. Uma igreja onde a estrela seja Jesucristo, não o pastor, a pastora, os líderes. Não, busca uma igreja onde Cristo sea a igreja, sea a estrela, perdão, aunque, claro, há um pastor, quizá há uma pastora. Tem que ser assim, é o modelo, verdade? Pero nadie toma o lugar de Cristo como estrela de sua igreja. Nadie morreu por ela, solo ele deu sua vida por la igreja. Hechos não é um lugar para aprender o dictamen da igreja. Hechos é um livro sobre o que a igreja é. Al examinar o propósito mais profundo de Hechos, encontramos 4 realidades que hacen de la iglesia
la institución más gloriosa del mundo. Número 1, primera realidad. La iglesia da testimonio. Hechos 1:8, la palabra dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén. Mira la progresión: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la proporción de Dios. Cuando Cristo llama a la primera generación de la iglesia, mis testigos, está identificando la identidad, digamos así, por ejemplo, la redundancia de la iglesia. Un testigo es alguien que relata a ciencia cierta lo que sabe de manera presencial. Es un testigo. Cristo dijo: hablen de mí, me conocen. Estuvimos 3 años y medio caminando juntos, hablen de mí. Un testigo es alguien que relata a ciencia cierta lo que sabe de manera presencial. La iglesia no es una organización política y tampoco es un club social. Para eso hay muchos. No promulga cambios sociales, ni se compromete con la justicia social como algunos tienen por ende, ¿verdad? En cambio, la iglesia proclama a Cristo y muestra al mundo cómo es la vida en su reino. Y Cristo sí cambia sociedades, pero primero cambiando el hombre. No es de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera, para que el cambio sea permanente, sea eficaz. Como dice Jesús, el mensaje del Evangelio debe salir de Jerusalén a toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tiene que haber una base de operación y a partir de ahí salir. En todo ese globo terráqueo, si lo quieres llamar así, los cristianos deben describir y exclamar las glorias de Cristo. Dado que la iglesia es una muestra de la gloria venidera, está en Santiago 1:18, eso habla ahí, Santiago 1:18, debe dejar de actuar como si fuera responsable de la renovación. La iglesia tiene que dejar a un lado ese ser agente político y de actuación para la renovación y redención de la cultura. No es así. Cristo es cultura, claro que sí. Pero ese no es el punto aquí. El punto es salvar armas. Cambiar el hombre, entonces cambiaremos la cultura. Cuando las iglesias pierden de vista su propósito fundamental, ¿cuál es? Dar testimonio de Cristo. Inician movimientos sociales y se distraen con las cosas de este mundo. Olvidan que es justamente Cristo el que hace las reformas y los cambios. Cuando las iglesias se centran en su llamado principal, por otro lado, inyectan esperanza en este mundo. Y con todo lo que está pasando es lo que más necesitamos, esperanza. Cuando un no creyente entra a una iglesia bíblica y que teme a Dios, encontrará esperanza para él y para la humanidad, porque verá a una persona tras otra que está ahí siendo transformada. Se llena de esperanza aquele que cree que ya no hay esperanza. Dar esa esperanza es una tarea colectiva. Hermano, hermana, amigo y amigo. Los individuos pueden dar testimonios de la obra transformadora de Cristo en su vida, pero solo la iglesia puede dar testimonio de la obra transformadora de Cristo para toda la humanidad. Porque solo en ella, los que todavía no son cristianos, los no cristianos, encontrarán personas transformadas que provienen de todos los orígenes, razas, edades y géneros. Efesios 2:15, es lo que dice ahí. De toda lengua y nación. Cuando la gente viene a la iglesia, cuando las personas vienen a la iglesia y ven a individuos que nunca se conocerían, ni se preocuparían por los demás en circunstancias normales, ahora unidos en amor, el servicio y la alabanza, entonces las personas ven un testimonio veraz y eficaz de que el Evangelio transforma. Por eso hay un agente transformador de personas, no de culturas, y esa es la iglesia. Otra vez, ¿que queremos cambiar la cultura? Sí, puede ser, pero primero hay que empezar por el hombre, porque el hombre hace la cultura. Número 2, la iglesia tiene mayor autoridad. A lo largo del libro de Hechos, hay una contienda entre los líderes religiosos del judaísmo y la iglesia recién formada. Están debatiendo esa cuestión: ¿quién está al mando? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda en ese lugar? ¿Quién tiene la autoridad dada por Dios?
Bueno, por supuesto, la iglesia primitiva, vamos a decir, iglesia primitiva, la primera iglesia, afirma que Jesucristo es la máxima autoridad, por supuesto que lo es. Y los judaizantes se oponen vehementemente a esa afirmación. En el capítulo 4 arrestan a Pedro y a Juan. ¿Por qué los arrestaron? Por supuesto que Cristo estorbaba al judaísmo, porque aun siendo judío, él dijo, yo soy camino, verdad y vida, no la religión. La palabra religión viene de religare, que significa volver a conectar con. Y viene Cristo y dice, no, venid a mí como tú estés. No tienes que seguir otra norma, otros caminos inventados por el hombre. Venid a mí como tú estés. Bueno, empezó el choque. Roma no tenía problema con la iglesia. Siempre y cuando la iglesia pagara su tributo, no había problema. El problema fue que los judíos, contrarios a Cristo, empezaron a hablar que una de las sentencias de Cristo era no paguen tributo a César, el único Señor soy yo. Y de hecho el título Curios es Señor. De ahí viene Kaiser, Señor. Y empezó a decir que no, los cristianos dicen que Jesús es Señor, y es cierto. Iban con los cristianos y ya preguntó, y preguntaron, ¿quién es Señor, César o ese Cristo? Pues Cristo. Entonces empezó por ese lado también la pugna, el problema. Por lo tanto, los judíos, los romanos y la iglesia peleaban por quién tenía la autoridad. Y sabemos quién tiene toda autoridad, su nombre es Cristo. Es más, Cristo dijo a Pilato, no tendrías autoridad si yo no te hubiera dado. Si yo no te hubiera dado. A Herodes comentó eso, ¿verdad? Si la autoridad que tienes tú, yo te la di. Así de sencillo. Por supuesto, la iglesia primitiva, la iglesia primera, afirma que Cristo es la máxima autoridad. Y los judíos se oponen vehementemente. En el capítulo 4 de Hechos arrestan a Pedro y a Juan. ¿Por qué los arrestaron? Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, otro grupo religioso, judaico, claro, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Perdón, ese fue el motivo. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Por predicar la palabra, los arrestaron. Pero mira también cómo cuestionan a los apóstoles en versículos después. Hechos 4, versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaban, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Los líderes religiosos preguntaban a Pedro y Juan, ¿con qué autoridad hablan así? ¿De dónde viene esa autoridad? Los apóstoles respondieron con un nombre, Jesucristo. Está en Hechos 4, versículo 10. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo es que predicamos. Solo Él tiene la autoridad, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 12. ¿Qué tiene que ver la autoridad de Cristo con la gloria de la iglesia? Que es el tema de que estamos tratando hoy. Todo, absolutamente todo. La iglesia es la única institución que lleva el nombre de Cristo en todo lo que es y en todo lo que hace. Una iglesia cristiana evangélica depende 100% de Dios, porque a Él proclamamos, con Él estamos. Todo lo que tiene que ver con Cristo es todo lo que tiene que ver con la iglesia. Por esa razón, la iglesia es mediadora de su autoridad a declarar su evangelio al mundo. Por supuesto, los líderes de la iglesia pierden esa autoridad tan pronto como comienzan a buscar un nombre, un honor, una gloria para sí mismos. Ahí se pierde todo. Vemos isso en Hechos 5:1, donde Ananías y Zafira intentan robar el dinero que era de Dios. Pero al exaltar fielmente a Cristo y someterse a su autoridad, tiene una influencia y un poder que va mucho más allá. O sea, la iglesia es mucho más allá que cualquier corporación o movimiento político. Porque la iglesia depende de Cristo y Cristo es todopoderoso. Número 3. La iglesia es una institución global. No está solo en un lugar, está en todo el mundo. En Hechos, de capítulo 9 al 10,
la iglesia lleva el evangelio hasta los confines de la tierra. En el capítulo 8, la iglesia extiende su influencia a África cuando Dios envía a Filipe a evangelizar a un etíope. En capítulo 9, Dios le dice a Ananías de Damasco que ha partido, que parte en un viaje en dirección a Damasco, para justamente buscar a Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol. Y ahí va Ananías, el anciano Ananías, y menciona, le da la dirección exacta de dónde estaba Pablo en Damasco, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel, versículo 15, ¿no? El detalle es que es como si Ananías dijera, Señor, ese hombre nos persigue, nos mata. Acuérdense que Saulo de Tarso era un persecutor de la iglesia. Y Ananías como que dice, Señor, no sé si sabes o no, pero ese hombre es malo. Ese hombre nos persigue, ese hombre consiente nuestras muertes. Y es cuando Dios le habla a Ananías y dice, ¿tú qué sabes? Yo quiero usar a ese hombre para llevar mi nombre entre gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y si Ananías fue, y hoy tenemos a Pablo de nuestro lado. En el capítulo 10, bueno, sus ideas, sus conceptos, claro, él está en el cielo, por supuesto. En el capítulo 10, un centurión llamado Cornelio y su familia se unen a la iglesia por la predicación de Pedro. En su sermón evangelístico, el apóstol Pedro dice que en toda nación el que teme a Dios y hace lo justo, le es acepto. Versículo 35 del capítulo 10 de Hechos. A continuación, en el capítulo 13 de Hechos, Pablo inicia el primer de sus 3 viajes misioneros estableciendo iglesias por todo el Imperio Romano. Esa fue la extensión de la iglesia. Cuando se cierra el libro de Hechos, que es correcto decir Hechos sigue, porque somos fruto de lo que pasó ahí, cuando termina el libro de Hechos, la iglesia se ha convertido en una institución mundial que empezó en Cesarea de Filipo, años antes, que persevera a pesar de la oposición, florece en lugares donde antes no había cristianos y se enfrenta intelectualmente con las filosofías de cada época de la historia de la humanidad. No hay cultura ni punto geográfico donde la iglesia no tenga la capacidad de afianzarse. No hay. Hoy continúa avanzando hacia todos los lugares de este planeta, porque la iglesia es una institución global. Por muy impresionantes que sean las empresas multinacionales con dinero e influencia repartidos por todo el mundo, ninguna de ellas es tan extraordinaria ni tan eficaz como la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no es una organización, es un organismo, acuérdense, es un cuerpo. Y por último, número 4, la iglesia busca lo mejor para todos, no solo para unos. Fíjense en eso, la iglesia busca lo mejor para todos. Después de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo regresa a Jerusalén, a pesar de que se le advirtió que la persecución, incluso la muerte, era inevitable si volvía a la capital de Israel. Hechos capítulo 10, de versículos 10 al 14. Ahí se mantiene, a pesar de la oposición de una turba en Jerusalén. Hechos 21, del versículo 27 hasta Hechos 24, versículo 27 igual. Cuando se le acusa de sedición, o sea, de separación, de provocar confusión, Pablo apela a César, alegando su ciudadanía romana, y es real, era real, no podía tocarlo, él era ciudadano romano. A pesar de toda la oposición a través de los numerosos tribunales y juicios documentados en Hechos, capítulo 21, capítulo 28, ahí está el juicio de Pablo. Pablo sigue buscando el bien de sus enemigos. Proclama la salvación tanto para los judíos como para los gentiles. No muestra ninguna amargura, ni un deseo de venganza, para nada. No se las ingenia para escapar de las dificultades y su mensaje no cambia. Es un hombre de carácter, un hombre de integridad y un hombre entregado a la causa de propagar el evangelio. Ese es el punto más alto de la nobleza. ¿Cuál es? Buscar lo mejor para todas las personas, incluso los enemigos,
negar-se a comprometer qualquer convicção e, sobretudo, proclamar o mensaje mais nobre do Evangelho, salvação e vida eterna, solo em Jesucristo. Aprendamos de Pablo. Aunque Pablo é acusado de ser um criminal uma e outra vez, o livro de los Hechos lo muestra como um homem completamente justo e honesto, íntegro para o Senhor. Está do lado da justiça porque defende o Evangelho, que não é simplesmente um mensagem justo, é o mensagem que justifica aún a los injustos. É o Evangelho. Por lo tanto, Pablo está en el lado correcto de la história. Isso é sempre certo para a igreja. Simplesmente proclama o mensagem. Al igual que o apóstolo Pablo, os cristianos de hoje serão acusados de insurrecção, división, rebelión, de estar em contra do status quo, simplesmente por predicar o mensagem do Evangelho, o mensagem mais nobre e justo que o mundo haya conocido jamás. Por exemplo, tu mesmo, tu has enfrentado problemas por ser cristiano, estou seguro, em tu família, em tu trabalho, com tus amigos. Nada de lo que estás passando é novo, hermano e hermana. Pablo já passou antes por tudo isso e todos os cristianos han passado por isso através de 2000 anos de história. Pero esse não é motivo para botar todo, abandonar e regressar a nossa antiga maneira de viver, como dizia Pablo. Se eles puderam, nós também, porque o Deus que estava com eles está com nós também. Pero a igreja seguirá proclamando, aún contra vento e maré, proclamando a verdade porque é nobre. E como nobre instituição, está dispuesta a suportar a oposição em aras de sua integridade e por el bem de los demás, incluso por el bem daqueles que se opõem a ella. Qual foi a primeira coisa que dijo Cristo quando lo clavaram na cruz? Padre, perdónalos porque não sabem o que hacen. Intercedeu por aqueles que le haviam metido os clavos e a corona. É impressionante. Impressionante. Aprendamos dele. Ora, se eres pastor, se me estás vendo, e tens a tu cargo uma igreja, se eres pastor, tens o privilégio de dirigir uma nobre instituição com alcance global, de maior autoridade e o mensagem mais grande que o mundo haya visto jamás. Pero se não eres pastor, pero eres membro de uma igreja evangélica, tens o privilégio de servir a esta gloriosa instituição. Esta verdade te sostendrá, hermano, hermana, quando os dias sejam largos, o conflito seja grande e o trabalho parezca agotador. ¿Sabe algo? Cristo vale a pena. Essa é a glória de sua igreja. Se me estás vendo e te havias alejado de tu igreja, não lo dudes, regresa já a tu igreja. Estou seguro que tu pastor te vai receber com muito amor e com braços abertos. Pero se me estás vendo e não te congregas em nenhuma igreja, que estás esperando? Que estás esperando? Quizás digas, sabe que, Ângelo, é que já lo intentei, intenta outra vez. Intenta outra vez. Agora, ojo, não busque uma igreja perfeita com pessoas perfeitas, porque nunca la vas a encontrar. A igreja somos nós não somos perfeitos. Pero busca uma boa igreja, donde se predique a palavra de Deus e donde Cristo seja a estrela, não o pastor, não os líderes da igreja. Sin embargo, sujétate a tu pastor, por supuesto. E se me estás vendo e não eres cristiano, e queres ser cristiano, e queres tentar esse modelo de vida que é eterno, eu te posso ajudar nessa decisão. ¿Qué te ha dado hasta el día de hoy tu religión? ¿En cómo te ha ayudado? Quizá un masaje en el ego nada más, pero la vida sigue, tu vida sigue y tus problemas seguirán. Yo te invito a que abra tu corazón hoy y que Cristo entre en él y que busques una iglesia donde Él sea predicado y proclamado. Si estás dispuesto a intentar un cambio de vida radical y ese cambio te llevará al cielo, es muy sencillo. Simplemente donde tú estés viendo ese mensaje, si puedes, cierra tus ojos y repite en tu corazón esa oración. Di conmigo en tu corazón: Señor Jesús, en este día, en este momento, he decidido abrir mi corazón para que entres en él.
Senhor Jesus, hoje te recibo como mi único Senhor e mi único Salvador. Senhor Jesus, perdona mis pecados, perdona mis fallas, ven a mi corazón e cambia mi vida. Porque a partir de hoje, eu declaro que tu eres mi único Senhor e mi único Salvador. Amém. Amém significa assim seja e estou de acordo. Se acabas de fazer essa oração de todo o coração, te felicito. Segundo a Bíblia, nova criatura eres. As coisas velhas passaram porque Deus renueva. Todo se hace novo com Jesucristo. Busca uma igreja cerca de tu casa. Busca uma igreja evangélica. Congrega-te aí, mete-te aí, cresca. Deixa que tu vida tenha valor, porque tu não das valor a tu vida, porque não tens a Cristo, não tenias a Cristo, pero há sentido de existência e de pertenência em uma igreja onde Cristo é Rei e é Senhor. Pero se de plano não tens uma igreja cerca de ti e queres venir a graça e paz com nós, bem-vindo, bem-vinda. Te esperamos domingo às 11 da manhã e meio-dia 30 da tarde. São 2 cultos. Bem-vindo a graça e paz e que Deus te bendiga. Gracias.